Buenas noches, mi Oh, hermano Pablo, y a todos los que me escuchan. Dios les bendiga. ¿Puedo compartir pantalla, mi hermano Pablo? ahora la voy a ver aquí. Adelante, mi pastora Isenia. Usted la anfitriona ahora. Ya, muchas gracias. Pero no se me pegue porque la señal ha estado un poco mala por estos lados. Pero vamos a compartir pantalla. Entre 10 y 15 minutos, mi pastora Isenia, y después yo le voy a avisar cuando estemos en el tiempo. Ya, no hay problema. ¿Se ve bien, cierto? Sí, correcto, ahora se ve bien. Ya, ok. Ya, voy a entonces a poner en modo presentación las diapositivas. Amén. Me ha correspondido realizar esta disertación acerca del movimiento evangélico en América Latina. Doy saludo a mi hermano Pablo, profesor de nuestra clase, y a cada uno de los que están conectados. Quiero comenzar mencionando acerca de la conquista y el establecimiento de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. ¿Ya? Los conquistadores españoles fueron muy religiosos y celosos para convertir a los pueblos indígenas a la fe católica. De hecho, lo hicieron bajo la crueldad, eh, la licenciosidad de ellos y la codicia del oro para todos, y yacía ya de una vida religiosa que consistía principalmente en fórmulas mágicas y prácticas rituales. Los conquistadores usaron este método, un método cruel. Este método, el sacerdote acompañaba al soldado en ese tiempo para imponer su religión sobre la gente conquistada, ¿ya? Esa fue la característica principal del establecimiento de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. Fue así como es así entonces como surge también el establecimiento de una alianza entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia Católica tuvo esta eh, idea, de alguna manera, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, e hizo un Estado entre Iglesia y Estado, perdón, una alianza, esto con el fin de poder alcanzar mayor poder. ¿Ya? Porque ese era el enfoque, tener poder, tener dominio. Y bajo este punto también hay que mencionar que con la ayuda del Estado de la Iglesia romana pudo mantener bajo su dominio religioso a los pueblos del medio mundo. ¿Ya? O sea, la Iglesia Católica Romana no influyó, si no fue a través del Estado, de los poderes políticos, a las personas de ese tiempo. Estaban interesados en proteger sus bienes materiales, sus riquezas, por lo tanto, de alguna manera para asegurarse de esto, ellos también comenzaron a tener una posición en el Estado de ese momento, en el Estado social, dados también a la aristocracia, ese era el mundo donde ellos se movían. Eh, entonces, así también se estableció la Inquisición y el índice de los libros prohibidos en los países del hemisferio sur y Centroamérica, entre ellos la Biblia. ¿Ya? En ese tiempo los católicos, la Iglesia Católica Romana, que llegó de alguna manera también mandaba qué era lo que se leía y qué era lo que no se leía en ese tiempo. Junto con esto también de la conquista y el establecimiento de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo, también vemos una decadencia de la Iglesia Católica. ¿Ya? Aunque el catolicismo penetró el continente llevado de la mano por los ejércitos españoles y portugueses, falló en cristianizar bien a los pueblos, porque el uso de la fuerza, la crueldad, comenzó también a generar que los pueblos de ese tiempo también comenzaran a sentir cierto rechazo hacia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también procuró aliarse con los partidos políticos que ocupaban el poder y con las aristocracias. Por lo tanto, se comenzó también a alejar
de las personas más humildes de ese tiempo, de los pobres, de la clase más baja, y se unió a los poderes políticos con el único fin de mantener por sobre todo sus dominios sobre los gobiernos y defender sus intereses materiales. Algunos de los factores que debilitaron el dominio católico en el Nuevo Mundo fueron, primero, las guerras desatadas de independencia contra España, ¿ya? Porque es verdad, ellos comenzaron a conquistar, pero los pueblos comenzaron también a liberarse de esa conquista. Ya no querían seguir bajo la conquista del pueblo español, por lo tanto, de la monarquía española, por lo tanto, ellos comienzan de alguna manera a rebelarse a ello. También uno de los factores que influyó en el debilitamiento de la Iglesia Católica fue la falta de castidad entre el clero, que le quitó mucho del respeto público. Es decir, la Iglesia Católica comenzó a tener esta decadencia porque comenzó a perder el respeto de las personas que le rodeaban en ese momento. De igual manera, también la decadencia de ella tuvo como punto la falta de sacerdotes para ministrar, porque no tenían sacerdotes para ministrar. Les faltaban manos para poder llegar a muchos lugares. Entonces, esa falta de sacerdotes generó que hubiera una decadencia en que ellos pudieran llegar con la doctrina que ellos predicaban, con la palabra que ellos llevaban, con las lecturas también que ellos llevaban. Así es que la falta de sacerdotes les jugó un papel muy importante en la hora de la decadencia de la Iglesia Católica. Y también hubo una decadencia porque muchos políticos comenzaron a tener ideas liberales y anticlericales. Así que había una lucha contra el clérigo católico, entre los políticos y el clérigo católico. Esa decadencia de la Iglesia Católica Romana llevó también al surgimiento de la venida de los protestantes al Nuevo Mundo. El protestantismo fue introducido por medio de la inmigración de europeos en la primera mitad del siglo XIX. ¿Ya? ¿Cómo comenzaron a llegar de alguna manera estos protestantes a predicar al Nuevo Mundo? Bueno, una de las formas que hubo también fue la obra de las sociedades bíblicas. Los precursores de los misioneros enviados a América Latina fueron los colportores de la Biblia. Ellos llegaron trayendo la palabra de Dios. Recordemos que la Iglesia Católica había de alguna manera sacado varias de las literaturas cristianas en ese tiempo, así es que en la llegada del protestantismo hizo que surgiera nuevamente el deseo de querer saber de la Biblia, porque ellos trajeron la Biblia y la hicieron accesible a todos los que estaban en ese momento, no solamente un grupo, sino que comenzaron a hacerla accesible a muchas otras personas. Los nuevos cristianos aparecieron no con espada, esta vez esta llegada, esta oleada de cristianismo no llegó bajo la crueldad como lo hicieron los católicos romanos en su tiempo, sino que lo hicieron a través de la Biblia. Y la obra del colportor ha abierto el camino hasta el día de hoy al evangelista, porque ha sido la manera que todavía hasta el día de hoy se usa para evangelizar. Otra forma también que ocuparon fue la obra misionera. El movimiento misionero entre los latinos de la América del Sur empezó en serio en los años 40 del siglo pasado. ¿Ya? Comenzaron entonces la obra misionera. Las misiones se dirigían principalmente al pueblo latino, que era nominalmente católico hasta ese tiempo, pero también se comenzó a evangelizar a los indígenas. Y comenzó a abrirse esta oportunidad de poder predicar no solamente a los que venían desde fuera, sino que también a los pueblos originarios, autóctonos de ese tiempo, que se encontraban en este lugar. Dentro de la obra misionera, bueno, podemos destacar a muchos varones, hombres y mujeres, porque recordemos que de Europa llegaron hombres y mujeres a evangelizar, pero dentro del texto que me tocaba leer, quiero destacar a David Trumbull, que nació en 1819 y falleció acá en Chile en 1889. Es el misionero que más se destacó en el principio de la obra evangélica en Chile.
Llegó a Valparaíso en 1845 en representación de la Sociedad de Amigos del Marinero y de la Unión Cristiana Norteamericana y extranjera. Es decir, que él llegó en primera instancia a predicar a los europeos que habían llegado en ese tiempo, pero su misión y su visión también fue predicarle a los chilenos, fue predicarle al pueblo que estaba en ese tiempo. Recordemos que los primeros evangelistas europeos venían a predicarle a su misma gente, porque recordemos que venían a través de la educación, de la marina, y ellos le predicaban a gente de su mismo país, de su misma nacionalidad. Pero de alguna manera Trumbull rompió ese paradigma y quiso también evangelizar a los chilenos. Comenzó también a combatir los errores del romanismo, abrió también la posibilidad de un diario también que comenzó a circular, pero me llamó mucho la atención también que este misionero abrió una escuela particular para señoritas, es decir, que el método que él usó para evangelizar en ese tiempo en Chile fue a través de la educación. Y educación en primera instancia hacia las señoritas, porque en ese tiempo también recordemos que en estos años quienes alcanzaban educación también eran los varones. Pero, sin embargo, me llama mucho la atención que este varón, este misionero, también quiso alcanzar a las mujeres de ese tiempo evangelizando a través de la educación hacia las señoritas. Bueno, ahí se hubo un debate, se les pidió investigar si era o no, si estaba bajo la normativa legal, pero como Dios estaba en este plan, nada salió bajo, aunque quisieron de alguna manera increparlo, inculparlo, todo salió a beneficio de él y pudo seguir con este colegio que llevó a la evangelización de ese tiempo. A él también, a Trumbull, se debe gran parte de la ley de tolerancia religiosa y el establecimiento de cementerios civiles en Chile. Recordemos que los primeros misioneros en Chile, los primeros cristianos, fueron muy, muy maltratados. No podían sepultar las personas no podían sepultar a sus seres queridos en los cementerios que ya eran legalmente inscritos en ese tiempo, tenían que irse a una fosa común, en fin, pero David Trumbull fue un gran instrumento en las manos del Señor para que eso se rompiera y para que el evangelismo, para que el cristianismo y sobre todo el protestantismo en este tiempo se viera con otros ojos. Uno también de los misioneros que fue de mucha preponderancia en este tiempo fue Juan Canut de Bont. Nació en Francia en 1846 y falleció en Chile en 1896. Perdón, en España. Monje convertido, nació en España, llegó a Chile en 1871. Alrededor del 1890 comenzó a predicar vigorosamente al aire libre y a repartir Biblias y literatura religiosa. Me llama mucho la atención porque esto va completamente en contra a lo que hizo el catolicismo romano en su tiempo, que sacó literatura, sacó la Biblia, pero estos misioneros trajeron la Biblia, hicieron conocida la Biblia, y no solamente la Biblia, sino que también mucha otra literatura religiosa que sirvió para evangelizar en ese tiempo. Era tan conocido como predicador protestante que a los evangélicos hasta el día de hoy se nos conoce como canutos, ¿cierto? Porque este varón tenía esa capacidad y ese don de parte del Señor de predicar, era un hombre predicador de tomo y lomo. Así es que hasta el día de hoy a los cristianos que predicamos en la calle nos denominan canutos por este varón que con valentía también predicó la palabra porque fue perseguido. Él y su familia corrió peligro de muerte muchas veces, pero él seguía predicando desde Concepción a Chillán, Traiguén, Temuco y así en muchas otras ciudades donde llegó con el Evangelio también. Observaciones y generalizaciones de este documento al cual yo leía. Las iglesias misioneras en su primera llegada, ¿cierto? En 1936 la comunidad evangélica llegó a la cifra de 2.400.000 personas, de los cuales eran de la mayoría latinoamericana, ¿ya? Comenzó a crecer. Las iglesias misioneras trajeron el crecimiento a
a este nuevo mundo, a estas nuevas personas a las cuales llegaba el Evangelio. Quiero destacar unas palabras del que comenta Pablo Deiros, escritor argentino, que dice: no estamos en América Latina para combatir el catolicismo romano, sino para dar testimonio de Jesucristo. Y creo que eso cambió de alguna manera la visión de ese tiempo, porque no era pelear contra el catolicismo romano, era presentar a Cristo, era presentar la salvación, era poder llevar a las personas al Evangelio, a Cristo mismo. También debemos destacar que en estas iglesias misioneras hubo una tremenda capacidad de colaboración, se colaboraban unos con otros, redoblaron sus esfuerzos para cumplir la gran misión. Ellos entendieron que la misión era evangelizar, por lo tanto se apoyaban unos con otros para poder llevar la evangelización adelante. También hubo una lucha por la tolerancia religiosa. Hoy día nosotros como cristianos evangélicos en Chile tenemos la capacidad y tenemos la libertad de predicar, de poder realizar cultos, de que haya un respeto, pero en sus primeros inicios esto no fue así. Y Juan Canut de Bon, David Trumbull y así tantos otros fueron instrumentos en las manos del Señor en esa lucha de la tolerancia religiosa. Quiero destacar aquí en la lectura que me correspondía, un historiador explica que en España había sido la enemiga número uno de la Reforma Protestante y había infundido esa misma actitud en sus colonias de América. Recordemos que en primera instancia llegó el catolicismo romano y con ello llegó todo ese pensamiento de que el protestantismo era una herejía. Por lo tanto, por eso cuando llegó el Evangelio, llegó el protestantismo a Chile y a este nuevo mundo, hubo tantas personas reacias a recibirlo y había una tan mal imagen por esa opinión que también fue introducida por el catolicismo romano. Y una de las grandes bendiciones que nos quedó fue el desarrollo de las iglesias nacionales, porque en una primera instancia fueron personas europeas que trajeron cierto esto, pero hubo un nacer de un desarrollo también de las iglesias nacionales, con una característica de la misma cultura, eran autóctonas, autosostenibles, ya no pertenecían a esas misiones extranjeras, sino que comenzaron a diversificarse en lo autóctono. Y quiero mencionar esto también porque es tan importante que entendamos entonces que lo que hoy vivimos es gracias a que Dios usó a muchos instrumentos a los cuales trajeron el Evangelio, trajeron la palabra, trajeron la Biblia. Quiero destacar también que la educación fue un puente importantísimo para poder traer el Evangelio por medio de la educación, porque había muchas personas que no sabían leer, que no sabían escribir, pero a través de las escrituras aprendieron a escribir, aprendieron a leer, se comenzaron a educar y creo que eso es tremendo, mis hermanos queridos, porque entender que el Evangelio no solamente me ayuda a mi salvación, sino que también me educa, me enseña a hablar, me enseña a leer, me enseña cómo expresarme. Habla de un evangelio que es completo, habla de un evangelio que es íntegro en toda su totalidad, que nos enseña, que nos hace integrales como personas. Así es que quiero destacar esto porque para mí, si hay algo que me quedó en esta lectura, que no es muy larga, es verdad, no es muy extensa, pero quiero quedarme con esto, en lo último que dice: el movimiento evangélico de América Latina es todavía joven. Nos falta mucho, tenemos mucho que aprender, mucho donde llegar, pero ha tenido gigantescos pasos para la madurez. Y dentro de no muy pocas décadas, el continente, nuestro continente, será para Cristo. Y creo que esta es una esperanza tremenda que nos impulsa a no cansarnos y a seguir evangelizando y llegar a los que más podamos. Eso, mi hermano Pablo. Perfecto, muchas gracias, mi doctora Licelia. ¿Le ha contribuido esta lectura, esta disertación a su ministerio? Eh, ¿De qué manera, mi doctora? Esta disertación.
creo que la mayor contribución que he podido sacar de esto, mi hermano Pablo, es la mirada de que a veces, bueno, nosotros somos tan por idiosincrasia, ¿cierto? Negativos, como no vamos a poder, somos tan pocos, en fin, ese es el pensamiento de muchos hoy día. Pero llenarnos de alguna manera e impregnarnos del pensamiento y del sentimiento que trajeron estos primeros hombres y estas primeras mujeres, ellos estaban convencidos que todos iban a alcanzar y que a todos iba a llegar el Evangelio. Y de alguna manera eso lo hemos ido perdiendo hoy día. Hoy día no estamos tan convencidos de que el Evangelio va a llegar a todos. Y yo me quedo con esto, con que, eh, como dice las últimas líneas de este documento que leí, que nuestro continente será para Cristo. Para cualquiera es, wow, qué difícil, o es un sueño alocado, o quizás es imposible, claro, humanamente sí, pero bajo la mirada de estos hombres, estas mujeres que con fe llegaron, yo creo que no es imposible. Y no es imposible predicar y conquistar nuestras comunidades, los lugares que tenemos cerca, nuestras propias familias, con el Evangelio. Así que yo creo que esa es la mayor enseñanza que yo saco en esta hora. Muy bien. ¿Recomendaría este curso de historia eclesiástica a las pastoras, a los pastores, encargados de obra o a los hermanos en general? Si lo pudiese recomendar, sería magnífico. Sí, lo recomiendo 100% porque creo que como cristianos carecemos mucho del conocimiento de la historia. Y la verdad es que la historia hace, a través de la historia nos hemos ido haciendo, nos hemos ido formando. No solamente la historia eclesiástica, la historia bíblica nos hace entender, nos abre la mente, podemos dar el contexto, entendemos las situaciones, entendemos por qué se hizo, por qué no se hizo. Entonces, creo que es un impulso para que de alguna manera dejemos cierto esa carencia y podamos conocer la historia, y a impregnarnos de la fe de estos varones, de estas mujeres, que ellos llegaron convencidos completamente que iban a conquistar el mundo. Así es que la recomiendo 100%. Muchas gracias, mi pastora Isenia.